tal, chicos? Espero que estén pasándola bien a pesar de esta cuarentena. Bien, el tema que nos toca el día jueves entonces es sucesiones geométricas. Bien, podemos decir entonces que una sucesión geométrica es aquella en la que se cumple que el cociente entre dos términos consecutivos es el de mayor o el de mayor posición entre el de menor posición es siempre igual, ¿no? A lo que nosotros siempre llamamos razón. Cuando vimos las sucesiones aritméticas, estábamos sumando, ¿no? Conseguimos una razón constante en la cual íbamos incrementando, pero a través de suma. En este caso, en las sucesiones geométricas, es a través de la multiplicación. Bien, para eso entonces también tenemos lo llamado término enésimo de toda sucesión geométrica. Pero antes entonces tiene que quedar bien claro, por ejemplo acá, que tenemos el siguiente ejemplo, el 2, el 4, el 8 y el 16. Como ven, él va aumentando de 2. Cada vez que multiplicamos por 2, multiplicamos por 2, multiplicamos por 2, él se va incrementando. Igualmente lo podemos hacer con fracciones, lo podemos hacer con otras unidades, por ejemplo por 3, 3 por 3 por 3 por 3. Bueno, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 54. Igualmente lo podemos hacer con negativos, ¿ok? Pero principalmente cuando podemos identificar que en una sucesión está presente o es geométrica, es porque generalmente esa razón se tiene que multiplicar por cada uno de los términos, aumentando o incrementándose en la misma disposición. Bien, para identificar entonces lo que es el término enésimo, así como lo hicimos en la sucesión aritmética, debemos entonces recordar que tenemos una razón, un término y una posición de ese término o la cantidad de los términos. En este caso, cuando hablamos de sucesión geométrica, hablamos que la razón o la tasa de cambio es o se denomina Q y el término de la primera posición es T1, igualmente como lo hicimos en la sucesión aritmética. En N igualmente lo recogemos como la posición del término y así tenemos la siguiente formulación. T sub n o el término en cualquier posición será igual al T sub 1, que es el término en la primera posición, multiplicado por la razón que es Q elevado a la posición del término menos 1. Esto quiere decir que si yo quiero conseguir T sub 5 o el término en la posición 5, sustituyo entonces acá la n por el 5. Donde vaya la n debo sustituir el 5. Cuando quiero de repente conseguir el término en la posición número 10, entonces sustituyo la n por 10 y así lo calculo. Vamos a ver esta nota importante. Para poder afirmar que una sucesión es geométrica, por lo menos se necesitan 4 términos consecutivos que cumplan con esta afirmación. Por ejemplo, en este ejemplo que ya vimos, que es el 2, 4, 8, 16, como en esos 4 se cumple la afirmación, entonces podemos decir que es una sucesión geométrica. En el caso que de repente hay una sumatoria después, o cambie la sucesión, o sea mixta, ya no podemos decir que es una sucesión completamente o absolutamente geométrica. Vamos entonces con el primer ejemplo. Calcula cuál, en este caso, perdón acá, un error de transcripción, calcula cuál es el siguiente término de la sucesión. 1, 2, 4, 8. ¿Verdad? Aquí tenemos la sucesión. Debemos saber o debemos conseguir cuál es el siguiente término. El siguiente término será el que sigue después del 8. A eso nos referimos con el siguiente término. ¿Cuál es el número que viene después del 8? Bien, vamos entonces a ver. Como lo podemos apreciar, Q, que es la razón o el incremento, es igual a 2. ¿Por qué? Multiplicamos 1 por 2, nos da 2. Tenemos el 2, lo multiplicamos por 2, nos da 4. Tenemos el 4, lo multiplicamos por 2, nos da 8. Eso quiere decir que intuitivamente, si seguimos con el mismo incremento o razón, cuando multiplicamos por 2, nos va a dar igual a 16. Pero debemos calcularlo según la fórmula que nos acaban de referir. Bien,
Tenemos entonces que el término número 1 es el 1, ¿verdad? El primer término es el 1, aquí está, 1. Y necesitamos buscar n igual 5. ¿Por qué n igual 5? Porque me están diciendo cuál es el siguiente. Vean que aquí solamente tenemos 4 términos. 4 términos. Quiero saber quién es el que sigue. Pues entonces será el término número 5. Por eso es que n es igual a 5. Vamos a ver. Tenemos entonces los 4 términos y el siguiente sería el número 5. Solamente sustituimos y evaluamos en la fórmula. T sub n igual a T sub 1 por Q elevado a la n menos Q. Sustituimos entonces donde va la n por 5, como les dije. Tenemos T sub 5, que viene a ser nuestro siguiente término, es igual a 1, que es el primer término, por 2 elevado a la 5 menos 1. Nos fijamos entonces en la potencia, en el cual 5 menos 1 se nos convierte en 4. Y por supuesto, 2 elevado a 4 es igual a 16. Y 16 multiplicado por 1 es igual a 16. Quiere decir que el término 5 es igual a 16. Ya lo habíamos visto acá, ¿no? Intuitivamente que después del 8 venía el 16. Pero en este caso utilizamos la fórmula para poder confirmarlo. La fórmula, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál es el término número 14 o número 15? Oye, para ustedes están multiplicando de 2 en 2 hasta llegar hasta el 15º término, se les va a hacer difícil. Para eso entonces utilizan solamente la fórmula. Sustituyen acá n igual a 15 y ya. De ahí lo calculan de una forma más breve. Bien, seguimos con el siguiente elemento o el siguiente ejercicio. Calcula la cantidad de términos en la siguiente secuencia. En el primer ejemplo estábamos viendo era el término siguiente o el último término que sigue, ¿no? El siguiente. Ahora nos están pidiendo es calcular la cantidad. Bien, ¿cómo lo hacemos? Ya nos están diciendo que tenemos los términos 3 cuartos, 3, 12, 48 y 12.288. Fíjense que ya aquí no hay puntos suspensivos al final. Como no hay puntos suspensivos o los puntitos, ¿no? Quiere decir que hasta acá es el último término. Hasta aquí llega la sucesión. Ahora queremos saber cuántos términos hay entre 3 cuartos y 12.288, que es ya el último término, porque ya aquí al final no hay puntitos, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se resuelve. Tomamos entonces la misma fórmula, T sub n igual a ¿quién? Al primer término. ¿Quién es el primer término? 3 cuartos. Lo sustituimos allí, 3 cuartos. ¿Por quién? ¿Quién es la razón? Por 4. Fíjense que acá 3 cuartos lo multiplico por 4 y es la siguiente, que sería 3. A 3 lo multiplico por 4 y es 12. A 12 lo multiplico por 4 es 48. Y así sucesivamente hasta que llegue a 12.288. Quiere decir que nuestra razón de cambio o la Q es 4. Todo eso lo igualamos a 12.288. ¿Por qué lo igualo? Porque ya yo sé que él es mi último término y este es mi primer término. Primer término, último término. Y quiero saber entonces cuántos o qué cantidad, no sé, el n quiere decir que no sé la cantidad. El n, no sé cuál es la cantidad que voy a buscar. Entonces igualo la fórmula a 12.288 y empiezo un despeje, una ecuación, y empiezo a despejar. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. El 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Y así entonces resumimos que 4 a la n menos 1 es igual a 4 a la 6. ¿De dónde sale este 4 a la 6? Pues simplemente del 4096. 4096 es igual a 4 elevado a la 6. Y 4 es igual a 4 elevado a la 1. Recuérdense que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Recordando entonces las propiedades de las potencias de igual base, tenemos entonces 4 que es igual base y solamente sumamos los exponentes. Sería 6 más 1, 7. Por lo tanto tendríamos que 4 a la n menos 1 es igual a 4 elevado a 7. Pero ahora nos vamos a fijar en la potencia. Este es n
n menos 1, que sería igual a 7. Despejando, tenemos entonces que n es igual a 8. Quiere decir que toda la sucesión, la cantidad de términos que tiene toda esta sucesión desde 3 cuartos hasta 12.288 son 8 términos. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente acá en estos puntitos habían 3 términos adicionales. Así es como podemos entonces buscar cuál es la cantidad de términos que hay en una sucesión. Repasando la idea, porque yo sé que esta es la que más les cuesta a todos ustedes. Repito entonces, volvemos a empezar. Tenemos entonces la cantidad de términos. Recuerden entonces que 12.288 es nuestro último término. ¿Por qué? Porque ya no tiene más puntitos acá, ya no tiene más puntitos suspensivos, que nos indica que puede haber más términos, sino que hasta allí llegan. Como sabemos esos, igualamos entonces la ecuación a 12.288. Sustituyo el t sub 1 porque lo conozco. El t sub 1, ¿quién es el t sub 1? 3 cuartos, que es mi primer término. Lo sustituyo en t sub 1, que es mi primer término. Después entonces hago un despeje de ecuación. El 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, aquí está. Y el 4 que está dividiendo lo paso multiplicando, aquí está. Ahora el 4096 lo convierto en potencia, que sería 4 a la 6, y el 4 también lo convierto en potencia, que sería 4 a la 1. Después hago multiplicación de potencia igual base, donde coloco la misma base y subo los exponentes. Ahora igualo el n menos 1 igual a 7, segundo caso de las propiedades de los exponentes. Y tenemos n menos 1 igual a 7. ¿Cuánto es n menos 1 igual a 7? Pues n igual a 8, despejando por supuesto. En conclusión, la cantidad de términos es 8. Bien chicos, entonces les dejo ejercicios propuestos que son los siguientes. Calcula la razón Q, ¿ok? Y el término siguiente de las sucesiones. O sea, van a calcular la razón, o sea, de cuánto en cuánto se va modificando o se va acumulando o va creciendo, y también me van a averiguar cuál es el término que sigue. Ven que aquí ahí están los puntitos. Bien, ahí están los puntitos, quiere decir que necesitamos saber cuál es el término siguiente. Aquí tenemos otro que es 54 menos 36, 24 menos 16. Eso quiere decir que hay una razón que es multiplicada por un negativo. ¿Cuál será esa razón o cuál será ese número? Es el que ustedes tienen que calcular. Ejercicio número 2. Si la razón geométrica es Q igual a 3, ojo, ya te están dando la razón, ¿ok? La razón de cambio o la razón de incremento por la cual vas a multiplicar. Calcula el término 6 de la siguiente sucesión. 3, 9, 27, 81. Nótese chicos que aquí hay 4 términos. Nos están pidiendo el sexto, o sea que aquí está el quinto y después viene el sexto, que es el que nos van a buscar. Tenemos que calcular 2 más. El ejercicio número 3. Calcula la cantidad de términos. Ok, aquí está. Un quinto, 1, 5, 25, 125, hasta 15.625. Muy parecido al ejemplo número 2. Y el ejercicio número 4. Si en una sucesión geométrica el segundo término es 6 y el décimo término es 1536, calcula el sexto término. Aquí en este caso tienen que tratar con estos términos, tienen que tratar de conseguir el sexto. Fíjense que ya le están dando el segundo, ¿Qué es lo que primero deben identificar? ¿Cuál es la razón? Tienen que buscar cuál es la razón, su razón Q, para que puedan entonces saber y utilizar la fórmula. Bien chicos, entonces les recuerdo los recursos interactivos. Tenemos nuestra plataforma, que pronto la estaremos otra vez utilizando, el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud después de la clase, me pueden contactar a través del grupo de WhatsApp. Y especialmente, bueno, ya preparándonos entonces para los exámenes del primer bimestre, que solamente estamos esperando que nos digan cuáles serán las fechas. Sin embargo, entonces recuerden chicos, por favor, mantener su círculo de bioseguridad. Esto no es para toda la vida, por favor, seamos conscientes en esta cuarentena.
para que podamos salir de esta situación pronto. Bien, no me queda más que despedirme. Chao, chao.